Bien, entonces les voy a contar un poco la experiencia que realizamos, como les mencionaba, con los talleres durante la pandemia, que fue una de las experiencias, ¿no? Porque también realizamos, otros talleres, pero bueno, lo interesante para contarles ahora era un curso que no estaba planificado como un curso, digamos, específicamente curricular. Estos son cursos que llaman cursos extracurriculares. Entonces, lo que tiene interesante todo esto es que, bueno, primero les quería contar un marco general de Uruguay, no sé si lo conocen, pero para nosotros fue como muy también drástico el no poder salir durante la pandemia, tanto para docentes como para estudiantes. Y obviamente de salir permanentemente a la Rambla, que le llamamos nosotros, para ver ese hermoso mar, que en realidad es el Río de la Plata, pero para nosotros es un mar, fue algo que, desde el punto de vista psicológico que hablábamos, generó un alto impacto a nivel, de una complejidad de saber qué vamos a hacer y como decían, frente a la pandemia, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, también la Facultad de Veterinaria, que también tiene un amplio, digamos, campus situado en el centro de Montevideo, también sufrió que los estudiantes que venían desde el interior del país también tuvieron que retirarse a sus lugares de orígenes para no estar pagando, digamos, un alquiler de una casa donde no iban a estar dentro de no se sabía cuánto tiempo. Entonces, todo ello condicionó que los docentes nos preocupáramos un poco más por terminar de generar actividades que no solamente eran las curriculares, sino eran otras que buscaban como elemento fundamental la motivación de los estudiantes. Entonces, bueno, les voy a presentar unos talleres que buscaban justamente, no fueron creados específicamente para la pandemia, de hecho se iban a hacer, pero la propuesta era o los hacemos en pandemia o esperamos que pase la pandemia. Y bueno, fue todo un desafío lograr realizarlos durante la pandemia. Y justamente lo que se buscaba era un aprendizaje, digamos, significativo, situado. Estaban pensados para estudiantes de primer año, con un contexto de alejados, digamos, de la práctica veterinaria, de un profesional veterinario, pero para que fuera un impulso digamos, de motivación y decir, bueno, necesitamos generar un contexto del estudiante para mejorar la motivación del estudiante. Y esto fue generado, como les decía, a partir de previo a la pandemia. Y estos cursos que se llamaban talleres interdisciplinarios eran pensados para estudiantes de primer año. Y bueno, como les decía, que estaban distanciados de la actividad profesional. Pero a nosotros lo que nos pasó fue lo siguiente. Pensábamos eso, a generar actividades antes de la pandemia, y cuando vino la pandemia, bueno, las hicimos, digamos, a pulmón con todos los docentes en un marco que no era el que habíamos pensado. Y bueno, vincularlas también al desempeño profesional, eso era lo que queríamos nosotros. Y bueno, entonces, digamos, el objetivo inicial era eso, generar un aprendizaje, digamos, significativo, potenciar la motivación del estudiante en situaciones cotidianas de un profesional veterinario. Pero bueno, llegó la pandemia y bueno, tuvimos que hacer las propuestas cambiándolas y ayornándolas a una propuesta totalmente virtual, cuando eran pensadas en un contexto presencial. Y eso ya fue un desafío importante, que también tuvimos que cambiar el chip de generar videoconferencias por la plataforma que tenemos en el entorno virtual de aprendizaje en la facultad, que bueno, son videoconferencias entonces que las pasamos a Big Blue Button. Y por digamos, por la pandemia, teníamos que saber un poco cómo actuar entre todos los docentes que no estaban, algunos preparados para trabajar en plataformas. Desde histología, desde el departamento ahora llamado de biociencias, teníamos ya la plataforma y trabajábamos en línea, pero no todos, digamos, los docentes que estaban dentro de la facultad tenían esa capacitación de actividad docente digamos, en línea. Entonces, digamos, plantear los talleres, que en este caso les voy a contar la experiencia de los dos primeros, porque los otros dos todavía lo estamos también por hacer,
fue bastante complejo porque, como verán, tenemos varios docentes, como no éramos 2 docentes organizando un curso, éramos numerosos docentes dentro de talleres que, como ven, son de interdisciplina, quiere decir que están desde la gente que está trabajando en clínica de pequeños animales, hasta gente que trabaja en biociencias en la parte básica, hasta personas que trabajan en reproducción animal. Entonces, compatibilizar todas esas distintas conocimientos de los docentes fue complejo. Pero bueno, les voy a contar cómo se puede, más allá de los problemas de la pandemia. Y bueno, se generaron trabajos, digamos, multidisciplinarios, como primero que nada desde la docencia, desde la participación online, utilizando las estrategias de lo que hacemos la virtualidad. Nosotros ya teníamos la plataforma y trabajábamos mucho con los estudiantes, que son alrededor de 500 en primer año, o 700 dependiendo, bueno, algunos años más o algunos menos, pero la posibilidad de tener muchos estudiantes, esto, como les cuento, es un taller que es optativo, no era curricular, pensamos que se iban a anotar muy pocos estudiantes. De hecho, cuando se inscribieron al taller 1, eran alrededor de 200 estudiantes y al 2 también, entonces nos generó un impacto brutal pensando que iban como era optativo, que iban a ponerse 20 estudiantes. Cuando llegamos al número que había, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Recortamos número o lo seguimos? Y bueno, lo seguimos con muchísimos estudiantes dentro de estos talleres. También fue una novedad por la motivación que generaron los temas elegidos. Eso fue, uno era, por ejemplo, de glándula mamaria y patologías tumorales, muy comunes en perros. Y otro era de un enfoque interdisciplinar de patologías, digamos, lo que es reproducción y mucho de ecografía en animales domésticos, en perras y en yeguas. Y bueno, entonces esto se los pongo porque este era el contexto en el que estábamos situadas, en la mayoría de las mujeres y hombres también. Me faltó poner un hombre para no ser tan sexista, trabajando en línea, pero me siento representada más o menos con ese ejemplo. No tengo bebés, ahora son más grandes, pero conozco docentes que participaron en los talleres y estaban con los niños estos. Bueno, entonces, digamos, resaltar el rol de no ser un doble discurso, que en realidad el contexto de pandemia influyó brutalmente en la intersección entre la casa y trabajar triple o no dormir. Y bueno, otro importante hecho es como decía, a pesar de que uno dice había esfuerzos de la Facultad de Veterinaria, de la Universidad de la República, en que los docentes estemos, digamos, con características de, digamos, informativo y, digamos, con instrucción a nivel de tecnologías, no es lo mismo y no lo fue en pandemia. Por suerte, aquellos que teníamos algunos, digamos, bagaje más de información, logramos transmitirle a otros. Pero eso generó, digamos, que tuvimos que hacer muchos ensayos con los docentes, trabajando en línea previo al curso. El curso se realizó alrededor entre fines de junio, principios de julio, pero en realidad trabajamos como un mes completo de trabajo con los docentes, de la planificación diferente a lo que iba a ser en la presencialidad. Y esto implicó una puesta de cabeza importantísima en cambiar el chip. No hay clase exponencial porque la motivación tenía que ser un punto clave, y un taller que iba pensado a hacer, tocar el animal, hacer la ecografía y demás, pasó a ser algo totalmente virtual. Y ahí no tengo la cuestión sensorial de decirle vaya a agarrar un caballo y hágale una ecografía a la yegua. Ahí no corre, lo tangible no lo teníamos. Ahí estaba totalmente cerrada el acceso a esos recursos. Bueno, entonces esto que les muestro es parte de las herramientas que tuvimos que tratar de utilizar como docentes para generar intercambio, motivación, y no hacer una clase exponencial en un taller que iba a ser con la virtualidad
y utilizar las herramientas que nos brindaba Big Blue Button, y de hecho, como ven, no estoy muy ducha con el Zoom porque lo descartamos por digamos, más allá de que las herramientas existen, la cantidad de herramientas que tenía el Big Blue Button dentro del entorno virtual de aprendizaje fueron considerablemente más fuertes desde el punto de vista didáctico, y nos representaba un buen manejo a la hora de no tener dificultades de conexión, y teníamos ahí, dice chat público, y teníamos todo un listado de estudiantes con el cual podíamos interactuar y quedaba registrado en la plataforma, entonces era más fácil la interacción. Y bueno, esto es parte se hicieron como, digamos, en número son como 20 sesiones de Big Blue Button, grabaciones que los estudiantes tenían accesible, y de hecho ahí pueden ver en la pantalla, en la región inferior derecha, dice, hay un chat donde los estudiantes hablaban, no era siempre la intervención oral, sino también escrita, y después otras cuestiones que tiene el Big Blue Button que nos generó también algo muy importante, que es generarles preguntas en el momento que se generan las sesiones. Directamente se pueden hacer encuestas y solucionar dudas y preguntas que ellos mismos planteaban. Y bueno, entonces otra cosa muy importante fue pasarle la posta al estudiante, el estudiante que presentaba algunos temas. No solamente el docente hablando y generando, digamos, un taller, sino generamos instancias de seminarios donde los estudiantes presentaron, les dimos el rol de docentes, y subían las presentaciones y armaron, a partir de algunos temas, con pautas que les mencionamos, obviamente los fuimos preparando para generar estas instancias. Y realmente fue muy motivador, primero, no solo por la cantidad de estudiantes, sino por la diversidad de estudiantes que tuvimos. Esta presentación la armó un estudiante que estaba en tercero, no eran de primero todos los estudiantes, que fue un hecho también sorprendente, porque no fueron los que pensamos nosotros. Esta es una presentación de una docente, pero la docente tuvo que generar, no conocía el Big Blue Button, tuvimos varias sesiones de trabajar con cada uno de ellos y en grupos para manejar las herramientas en pantalla interactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el docente, vieron que hay como unos dibujos ahí en el centro con unas flechas, el docente iba dibujando, pues abría la pizarra interactiva para que los estudiantes, imagínense la cantidad, pudieran hacer alguna indicación. Manejar 180 personas en una misma imagen para que interpreten la imagen y escriban fue un desafío, pero fue superado. A pesar de que parezca mentira, los 180 se organizaron sin tener que mediar tanto, digamos, que en una clase presencial es imposible que vayan todos al pizarrón o que vayan todos al animal a marcar o mirar en anatomía la disección de un cuerpo libre. Lo mismo pasó digamos, con herramientas que el docente, como les digo, sin mediar instrucción previa del año anterior, sino que fue durante los meses de pandemia cuando empezamos a generar la propuesta en pandemia de estos talleres, que aprendieron, y fue muy motivador también el trabajo entre docentes. Entonces, por un lado, como conclusiones, les quería comentar dos cosas importantes. Primero, algo que se mencionó, lo mencionó Roberto en la presentación anterior, y lo ha mencionado también, que hay que destacar la construcción social del conocimiento, que los estudiantes que participaron de varios niveles de la carrera fue lo que generó mayor motivación. Y esa interacción entre distintos niveles, que no lo teníamos pensado, pensábamos que iban a anotarse gente de primer año, con motivación en la carrera, generó justamente una mejora del conocimiento de aquellos que eran aprendices, digamos, con menores conocimientos, y con compañeros que tenían más avanzados en la carrera, generó una dinámica de motivación y un desarrollo, de la zona de desarrollo próximo, que fue, digamos, mejorado totalmente por esa interacción social, que si no la habíamos planificado, pero se generó y realmente fue algo de lo más destacable. Por otro lado, como les mencionaba,
esto no tiene solo algo positivo para los estudiantes, sino que también fue algo muy motivador para los docentes. O sea, la colaboración docente fue fundamental. Cambiar el chip de trabajo colaborativo docente fue lo que, digamos, determinó que estos talleres fueran realmente, por un lado elegimos temas motivadores, porque les digo, de algo que era extracurricular, se notaron casi 200 personas por grupo, y fue como algo que no conozco ningún curso, primero que los sesgaban a 20, por ejemplo, cursos de posgrado los dejaban con 20 estudiantes. Nosotros tuvimos que hacer una decisión, dejar entrar a los 200 o dejar gente afuera. Y la decisión, por suerte de la mayoría, fue vamos con este desafío. Entonces la colaboración entre docentes es fundamental. Y como les decía, no solo en la comunicación social entre estudiantes, que mejoró el aprendizaje, sino también aquellos docentes más expertos que encararon trabajar con las metodologías didácticas y explicarle al resto de estrategias y también generar justamente una planificación didáctica en grupo basado en experiencias previas del resto de los docentes. Como les digo, de áreas básicas hasta otras. Y bueno, esto justamente me lo mandaron, lo que dice enseñar no es transmitir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Creo que es algo esencial pensado en estas etapas de pandemia y bueno, creo que es lo que como docentes, como decía también Marisol y creo que Jesús también, menos es más y centrarse no solo en el contenido, sino en qué queremos transmitir como docentes, que encare, digamos, como perspectiva filosófica también entender que la colaboración es fundamental en todos los ámbitos de la vida, y mucho más en pandemia.